Hoy, Paco, me hablabas de que vamos a reivindicar tres películas históricas españolas de posguerra: Alba de América, Locura de Amor y La Leona de Castilla. ¿Por qué las vamos a reivindicar? ¿Qué nos decían estas tres películas, Bueno, Paco? yo creo que hay que hacer una reivindicación, ¿verdad?, del cine español, que se hizo durante mucho tiempo, que además gozaba del favor del público, porque ahora tenemos algunos directores que sí que gozan del favor del público, pero después de todo este aquelarre que se monta todos los años con la famosa gala de los Goya, pues salen las cuentas, sabemos que la mayor parte de las películas, en fin, no le interesan absolutamente a nadie. Hay una incluso financiada por Televisión Española que creo que tuvo en salas 19 espectadores, que al final pagamos todos de nuestros bolsillos un engendro que se le ha ocurrido a un señor que vive de la subvención. Y naturalmente, pues esto, el ejemplo contrario es la industria cinematográfica, que fue apoyada como una industria importante desde, en fin, desde la propia guerra o desde el planteamiento económico, algo de eso digo en mi libro, ¿verdad? La necesidad de implementar una industria cinematográfica nacional, porque era un sector en desarrollo, igual que estaban implementando otros países de muy diverso, además, signo ideológico. O sea que en este sentido, digamos que ahí estábamos a la onda y ahora actualmente pues no nos sale. Esta es una realidad que hay que asumir. Y dentro de ese cine, o de lo que es el cine, yo creo que hay una parte que durante un tiempo se hizo un cine histórico muy interesante, con grandes medios. Yo dudo que actualmente financiar una película de la entidad de cualquiera de estas tres que has dicho y de las cuales vamos a hablar, pues para el cine español y sus recursos sería casi impensable, ¿no? Esto es importante. Y porque además este trío, que además son aproximadamente de la misma época, son del año 48 al 51, pues refleja muy bien un momento de la historia de España, y es para mí el valor que tienen como historiador, bastante ajustado a la realidad. A algunos les molesta mucho que esto se diga, pero bastante ajustado porque recoge ese periodo, bueno, también está dentro de los intereses de la época, de los reyes católicos Carlos I, pero que también hemos visto que la televisión actual tenía interés en este periodo, porque creo que es uno de los periodos interesantes de la historia de España. Y por lo tanto estaba muy bien recogido en Locura de Amor, y además no han escogido el momento grandioso. Alba de América, fíjate, fue una película maltratada, Sí. porque entonces todo el mundo estaba impresionado con el neorrealismo italiano, que en España tuvo una vertiente muy particular y muy buena, que también hay que reivindicar, que es la del neorrealismo en comedia, que es lo que se hacía aquí. Y Alba de América en ese momento pues pasó, ¿no?, un poco como marginada, porque Alba de América lo que plantea es todo el proceso por el cual Colón puede ir a América a descubrir el continente. Y esto me parece además retratado de una manera con un blanco y negro, con un retrato magnífico. Y además sigue muy bien. Hay que tener en cuenta que en estas películas actuaba lo mejor de la época, es decir, se contrataban hasta para los figurantes, eran grandes actores. Y por lo tanto esto era algo fundamental. La mayoría están vinculadas a una empresa que también había que reivindicar, que era Cifesa. Cifesa fue nuestra Metro Goldwyn Mayer hispana, y naturalmente era de carácter particular. Esto creo que es importante subrayarlo. Fíjate que se decía, o dicen algunos críticos tontamente, que es que Alba de América tenía un tono triunfalista propio del régimen. Claro, que fue a América y lo descubrió, con lo cual triunfó. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? O que era imperialista, lo cual tampoco, porque la película lo único que sale es que van allí, en fin, a descubrir América sin pensar lo que iban a descubrir. Y me parece muy interesante revisarla, porque toda la parte que cuenta, en fin, todas las gestiones con la Rábida y luego el viaje en el barco, a mí me parece muy interesante su revisión, y está muy ajustada a la realidad histórica, ¿no? Y la segunda, por ir en el tiempo, se puede ir, no se hicieron el mismo año, la locura de Amor y La Leona de Castilla, pues está muy vinculada a la historia de Juana la Loca, que siempre ha traído mucho la atención, pero por debajo de eso hay una exaltación, la exaltación de un poco, vamos a llamarlo así, el nacionalismo, es decir, de la defensa de lo que era España o la concepción de los valores hispánicos frente a la llegada, ¿no?, de Carlos I y sus consejeros extranjeros. Es curioso porque además narran algo muy típico, es decir, es que los comuneros, Juana de Castilla, han tenido una exaltación tanto por parte de liberales durante la época de la historia de Modesto Lafuente,
como después durante la República y durante el régimen de Franco, porque en el fondo, aunque a ellos supongo que esto les causaría al fin un espasmo, sobre todo algunos de los actuales críticos que andan por ahí, todos ellos consideraban lo mismo, en el fondo, que los comuneros, o esto era la expresión, ¿no?, de esa ideal de resistencia de lo que era el andamiaje institucional tradicional que existía en España frente a la imposición que trataba de hacer Carlos I, en fin, en este momento imperial, y que defendía, si usted la apura así, ¿no?, la democracia municipal de la exposición de las ciudades, que era algo muy típico de la Castilla de esta época. Y parece que tanto Locura de amor, aunque tienen el folletín y no hay historia, no hay novela, película histórica que no tenga un folletín, porque si no, no tendrían éxito, y La Leona de Castilla, que cuenta, en fin, los 9 meses de resistencia en Toledo de la mujer de Juan Padilla frente a las tropas imperiales, pues refleja muy bien esa concepción, ¿no? Y que además ellos están luchando en realidad por su idea de España. A mí me parece dos películas que se narran muy bien. Tú fíjate que cuando la han intentado copiar, como cuando se intentó copiar Locura de amor por parte de Vicente Aranda, la única parte buena es aquella en la que Vicente Aranda ha copiado directamente las imágenes de la original de Juan de Orduña. Y ya te he dicho, a mí cuando veo estas películas lo que me asombra sobre todo ahora es el presupuesto, es decir, esa cantidad de trajes, figurantes, escenarios y grandes producciones un blanco y negro magnífico, que era lo de la época, y que ahora naturalmente pues sería muy difícil de rodar. Yo creo que hay que ir reivindicando este tipo de cine. Ahora mucha gente lo está descubriendo porque se ponen en la segunda cadena, pero en fin, no solo lo ven los especialistas, porque hasta ahora me parece que es interesante y además muy aprovechable el mensaje que van dando, porque reconstruye muy bien esa época. Pues a mí me parece, por ejemplo, la escena de la muerte de los comuneros en Villalar, en La Leona de Castilla, me parece absolutamente magnífica. Y además sale Amparo Rivelles, que era catalogable a cualquier figura de la época de Hollywood, a Ingrid Bergman, es decir, el retrato en el blanco y negro que tenía esta mujer en pantalla era absolutamente maravilloso. Es decir, no desmerece, ¿verdad?, Juan de Orduña en el retrato a Michael Curtis, nada, ni lo más mínimo. Oye, y de todas formas, tú has dicho, hay un montón de actores y actrices españolas que no hicieron la carrera americana, primero porque aquí estaban muy bien considerados y no tuvieron esa necesidad, ¿no? Luego algunos se dice que por el tema de inglés, no les apetecía aprender inglés, ¿no? Quizás un pionero fue Fernando Rey en su momento, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí. Hay una cosa curiosa que la gente a lo mejor no sabe, es que en los años 30 en Estados Unidos hacían doble versión. Hacían de algunas películas las que tenían más comercialización. Drácula, el famoso Drácula de Bela Lugosi, hay una versión americana y una versión española. Es decir, Bela Lugosi era el mismo, pero la actriz se cambiaba. Es decir, se rodaban la película en español y en inglés, no se doblaba. Esto es curioso. Luego, naturalmente, pues yo no creo que tuvieran ninguna necesidad de hacer la carrera americana. Además, la carrera americana en aquella época estaba dominada por eso que se llamaba el Star System, no tiene nada que ver con el modelo actual. Es decir, no sé qué carrera hubieran hecho, hubieran estado allí bajo la dictadura del estudio, cosa que aquí tenían mucha más libertad. Y además no tenían por qué. Cualquier distribuidor de mayor sabe que en esta época las películas que tenían mucho predicamento, es decir, que iba la gente del público a verlas, eran las películas españolas. La americana venía de per se. Es decir, los mayores, para comprar una película de estas que salían Amparo Rivelles, cualquiera de estas, Alfredo Mayo y los demás, Antonio Vilar, de Córdoba, los de la época, había que comprar 3 o 4 americanas aunque no las proyectaran. Esto es curioso que la gente no lo sabe. Actualmente, al revés, cuando compras un gran éxito, como estos son distribuidoras, pues te meten 3 o 4 que algunas veces ni llegan a los cines o están un día. Es por esa razón, porque van en el paquete que has comprado. Y aquí en esta época, en los años 50, cuando ya el mercado se abre, naturalmente sucedía al revés. Las películas españolas tenían un gran éxito por parte del público. Es decir, esta misma La Leona de Castilla estuvo en el que no era una película así de las más mejor hechas del mundo, pues estuvo en el 8º puesto, si no creo recordar, en el ranking del tiempo que permanecieron exhibiéndose. Lo cual es una posición altísima para una película española. Pues Paco, recomendáis estas 3 películas históricas españolas de posguerra: Alba de América, Locura de amor y La Leona de Castilla. Además ahora son accesibles, hay versiones restauradas.
yo creo que la Filmoteca Nacional debería dedicar mucho más esfuerzo a la restauración, recuperación y limpieza de esta parte del cine. Se han recuperado bastante, pero creo que es algo interesante, y sobre todo para el público. Y de verdad que la 2 está echando películas magníficas. Cada vez que echa una interesante, ya sabes que se le echan encima, valga la redundancia, a algunos mujeres. Sí, bueno, es que algunos, en fin, están todavía en la censura, pero en la censura actual, ¿no? Que hubiera censura en una época, en la dictadura, como decían, pues entra dentro de lo normal, pero que exista la censura en un régimen que nos están diciendo todos los días que es el paraíso de las libertades, pues tiene ese aquel. Y que existan los que pidan la censura me parece gravísimo, porque eso es lo que estamos. Unos señores que piden la censura y decidir lo que tú puedes ver o no puedes ver. Sí. Oye, te mando, Paco, un abrazo muy fuerte y te veo pronto por Madrid, ¿no? Ya estás de gira con tu libro. Esperamos, esperamos. Ya veremos. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, Paco, si Dios quiere. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte.